Precisamente para hablar del tema, me acompaña el doctor José Luis de la Cruz, es el director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico. Doctor, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, muy bien, gracias por la invitación. Al contrario, pues dice el presidente que ocupamos el último lugar en el porcentaje inflacionario, pero la verdad es que muy afectada la economía, sobre todo en las familias, doctor. ¿A qué se debe este deslizamiento a la alza mes tras mes en los precios, sobre todo los productos que consumimos todos los mexicanos? Bueno, yo creo que hay un par de realidades que permiten entender esta situación. La primera es que en la gran cantidad de alimentos que se consume, sobre todo la población de menores ingresos, hablamos de maíz, arroz, frijol, por ejemplo, lo que se ha observado es un aumento a nivel internacional de precios, y en este sentido, dado que México importa pues más del 50%, ya sea de estos granos, cereales, o en el caso del frijol, pues al final del día sí se encuentra expensas de qué situación ocurra a nivel internacional. Pues el primer elemento es este incremento a nivel internacional, que para un país importador como el nuestro, pues le causa una presión inflacionaria. La segunda razón es porque en el país pues no se ha implementado una estrategia que fomente la producción, sobre todo en el campo, y muchos de estos alimentos estratégicos han quedado pues a la saga de la innovación tecnológica, de los sistemas de riego, del financiamiento, de todos aquellos mecanismos que permitirían tener un mejor desempeño. Y finalmente podremos agregar un tercer aspecto, en el sentido de que al mismo tiempo otros incrementos en manufacturas, en algunos insumos importantes, también necesarios para la producción en general, pues también están sufriendo un aumento en precios, en donde un país de baja productividad como el nuestro, pues no alcanza a asimilar estos aumentos. Muy interesante, doctor, lo que comenta, porque notamos efectivamente que muchos productos que provienen del campo de nuestro país, pues son los que más aumentan de precios, tanto en términos de las verduras, las legumbres, las frutas, como también de la carne. Entonces, hay un rezago importante en la producción, y eso que México, pues es un país que también tiene un índice importante en este sector. Me refiero al campo. Digamos que hay algo aquí muy importante a resaltar. Si nosotros comparamos el nivel de producción de muchos de los alimentos que muy bien has mencionado, en términos per cápita, es decir, lo que nos tocaría por habitante, dado lo que producimos en México, pues básicamente es el mismo nivel que al principio de la década de los años 80 del siglo XX. Es decir, después de 40 años, pues no hemos logrado aumentar la producción de todos estos alimentos en una cantidad superior al crecimiento de la población. Y esto es más dañino para el segmento de población de menores ingresos por una razón fundamental. El 10% de los mexicanos de menores ingresos destinan el 40% de su gasto justamente a alimentos, a bebidas. Y entonces cuando viene este choque inflacionario, pues evidentemente en ese segmento de alimentos es el que más está dañando a la población, lamentablemente a la población más pobre. Así es, tal cual lo señala, doctor. Pero hace algunos días el presidente López Obrador presentó un plan antiinflacionario. ¿Es esto que podría ayudar, por lo menos aliviar precisamente a la economía de las familias que tienen más escasez de los recursos precisamente para hacerse de los productos? Bueno, yo creo que en el corto plazo puede atenuar un poco el incremento en precios, pero no lo va a detener desde mi punto de vista, sobre todo por dos hechos fundamentales. Uno que ya había mencionado, el aumento internacional de precios, del cual nosotros dependemos por la importación que realizamos, pues evidentemente esa presión va a seguir. Hay expectativas que plantean que la inflación en todos estos alimentos puede llegar hasta finales del próximo año. Entonces, ese es un hecho que no va a poder contrarrestar el plan. Y en segunda instancia, de que la estrategia que se busca plantear en este acuerdo, un acuerdo que realizado con el sector privado, es de tratar de fomentar la producción, aumentar las cosechas. Lamentablemente que todo esto lleva un periodo de tiempo, es decir,
no se aumentan de un mes, de 2 meses o 3 meses, es decir, no es algo de corto plazo. Entonces, el gran desafío que enfrenta este programa es justamente ser eficaz en un momento en donde, pues en realidad, los mecanismos para lograrlo son de mediano y largo plazo. Pero una pregunta, doctor, ¿esto está fuera de control o así se esperaba? Y la segunda sería, ¿cuánto más vamos a estar viendo el deslizamiento de los precios hacia arriba? Es decir, cada vez que vamos en la compra de algún producto encontraremos que los precios están más altos. Bueno, esa es una pregunta fundamental y desde mi perspectiva, el problema que surgió en mayo del 2020, cuando las materias primas empezaron a incrementar sus precios, que ya para finales de ese año habían aumentado en más de 50 o 60% a nivel internacional y que para finales del año pasado ya habían llegado en algunos casos hasta más del 200%, ya anunciaba que esto iba a impactar a los consumidores. Y en ese sentido, desde mi perspectiva, me parece que un error que se cometió fue minimizar el golpe inflacionario que venía. ¿Cuál es la perspectiva que se tiene en este momento? Que la presión en precios va a continuar por lo menos hasta mediados del 2023 y que en ese sentido me parece que en México seguiremos teniendo presión en precios al menos durante ese tiempo. Pues malas noticias, efectivamente. Bueno, ojalá que de alguna otra forma pues se pueda contrarrestar, sobre todo pues sí entendemos efectivamente, digamos que los efectos de la pandemia vienen pegándole a la economía de las familias y también pues las decisiones de las políticas acá en nuestro país. Así que estaremos muy atentos a lo que vaya sucediendo, doctor. Por lo pronto le agradezco mucho que nos haya acompañado el día de hoy y pues un tema de lo cual podemos seguir hablando durante mucho tiempo, así que estaremos en contacto con usted si nos lo permite. Doctor José Luis de la Cruz, director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Buenas tardes. Al contrario, muy buenas tardes para usted.